Bien, señores, aquí en su espacio Abogado, Justicia y Sociedad, como es de costumbre, antes de iniciar el programa, vamos a elevarle una plegaria al Todopoderoso para que nos cuide, nos dé más fe y nos proteja también en todo lo que se llama nuestro accionar a todo el mundo. Y vamos a leer la palabra de Dios que está tomada en el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y la ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano. Unos 100, otros 70, otros 30. El que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. En ti confiamos, Señor Jesús. Pues bien, y así iniciamos su espacio, Abogado, Justicia y Sociedad. Pues, señor director, nos vamos a unos consejos comerciales para entonces venir con la entrevista principal a cargo de un catedrático, defensor público de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, el licenciado Luis Espertín. Pues nos vamos a unos consejos comerciales. ¿Usted quiere una comida especial? Aldapa. ¿Usted quiere el mejor trago del país? Aldapa. Salir de este calor, salir de todo lo que es este clima agobiante en la ciudad. Visite Aldapa en Los Montones, San José de las Matas. Aldapa tiene una atención especial. Lo mejor, no solo de Santiago, sino del país. Aldapa, con un chef especial, con una atención personalizada. Aldapa, en Los Montones arriba, San José de las Matas. No deje de visitar lo mejor del país. Aldapa. En Telecontacto queremos estar más cerca de ti. Descarga nuestra aplicación en Android y iPhone. Telecontacto, la nueva era de la televisión. ¿Propagas a su mujer? MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp,
829-851-0638 y tenemos nuestros correos electrónicos mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Bien, señores, hoy, como cada fin de semana, nos vamos a dar un banquete académico. El invitado que hoy está con nosotros tiene una recia formación académica. Él es Luis Espertín, oriundo de Santiago Rodríguez, específicamente de San Ignacio de Sabaneta. Tiene una maestría en Ciencias Penales, maestría en Justicia Constitucional, egresado del programa de formación de Defensor Público, año 2008-2009. Tiene varios cursos, diplomados nacionales e internacionales. Es docente en la Escuela Nacional de la Judicatura y en la actualidad es estudiante de término de Psicología Clínica. Licenciado, ¿cómo está? Muchas gracias. Para nosotros distinguido. Gracias. Me siento con ese introito curricular. También saludar a la audiencia, a un público de Santiago a nivel nacional y también internacional, porque se ve por las redes este programa. Así es. Y en diferentes puntos. Y de manera estamos aquí dando Para buenos nosotros días. es un gran placer, inclusive cuando le manifesté al príncipe Luis de que usted venía para acá como invitado, me dijo, bueno, excelente expositor. Le manda los saludos de rigor a través de esta humilde persona. Si me toca, yo lo dice, me siento muy halagado. Amén. Y un programa muy importante en el sentido de que no solamente información y que informa y educa, porque no solamente va dirigido a lo que es la clase jurídica, sino a estudiantes y personas particulares que se interesan por los temas sociales y jurídicos y académicos. Así es. No se pierda ningún detalle, porque muchas personas quieren apoderar a un abogado cuando un familiar es imputado o cuando ya sea hasta un amigo. Y vamos a ver de qué forma pueden apoderar a un defensor público, que son los que tienen las riendas del día a día, porque el derecho penal uno aprende en el día a día. Y vamos a empezar con nuestro invitado a preguntarle, ¿usted es oriundo de? Yo soy oriundo de San Ignacio de Sabaneta, siempre me siento, cuando uno es de provincia, de pueblo, se siente muy orgulloso, porque San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez, un pueblo de personas muy solidarias, se llama la tierra de los músicos, del casabe. También hay un ecoturismo que hay que explotarlo, y la gente muy pintoresca y uno se siente bien de ser de San Ignacio. Donde quiera que yo estoy, digo que soy de San Ignacio de Sabaneta. Amén, Santiago Rodríguez. ¿Y cómo te llega aquí a Santiago? Bueno, yo era defensor público en la provincia de Valverde. Mi esposa empezó a hacer la residencia médica aquí en la ciudad de Santiago, entonces decidí venir a Santiago, aunque soy de Santiago Rodríguez, mi padre era de Santiago, entonces yo soy jus sanguinis de Santiago. Mi papá era de un sector popular que ya pertenece al centro de la ciudad, que es Los Pepines. Así es. Vamos a preguntarle, ¿usted pertenece a la Defensoría Pública? Actualmente, sí. ¿Qué es la Defensoría? ¿Cómo podemos nosotros dar como una definición, un concepto de lo que es la Defensoría Pública? Bueno, es un trayecto, porque la Defensoría Pública nace con la ley 277-04. Anteriormente siempre ha existido lo que es una defensa gratuita, pero en busca de la modernización de la justicia, en el año 2004 se crea entonces lo que es la defensa pública con lo que es la ley de la defensa pública. La defensa pública es la que da servicio
de forma gratuita a toda persona que se encuentra sujeto a un proceso penal sin importar la causa. O también a procesos disciplinarios, porque la defensa pública le da servicio a las personas que están sujetas a un proceso disciplinario, como son jueces y ministerios públicos. Correcto. También la institución ha ido creciendo. En el aspecto también tenemos defensores interamericanos que también están ante la Corte Interamericana. Ok. Derechos. Vamos ahora a ver cuáles son, como usted muy bien lo acaba de definir, por un poquito ahora más amplio, cuáles son los casos que le son competentes a la Defensoría Pública, porque muchas personas a veces dicen, bueno, tengo un problema de deuda, ¿qué abogado yo voy a apoderar? O sea, ¿cuáles son esos casos que realmente ustedes son competentes para el ejercicio de la profesión? De manera ordinaria, también para aclarar que damos también servicio a lo que es la jurisdicción de NNA, de los adolescentes en el área penal. La defensa pública brinda un servicio de manera general en materia penal. Muchas personas, aunque nuestra Constitución, el artículo 177, se habla de la asistencia a la víctima, pero hasta ahora está solamente asistiendo a la persona imputada en un proceso penal. Ok. ¿Cuándo fue creada la...? Bueno, usted lo... sí, dije que fue creada a través, aunque hubiera un plan piloto en el 2002, pero ya formalmente se empezaron con la ley 277, 2004, y ya somos un órgano constitucional, porque en la reforma constitucional se estableció, le dio el carácter de órgano constitucional en el artículo 176 de la Constitución. Perfecto. Hablamos del día a día suyo. Por ejemplo, cuando usted llega a su oficina, ¿qué es lo primero que usted hace? El defensor público tiene una tarea ardua. Esto es un asunto de vocación, de ser defensor público y de gustarle. A mí siempre me preguntan que yo no soy fiscal, que no soy juez, y yo siempre me he caracterizado de ser defensor público. Desde niño he sido defensor público, desde niño, en el sentido que he tenido siempre que defender a mis amigos. Okay. El día a día de un defensor público es de que llega a la oficina de las 8 de la mañana, es el servicio, iniciamos de las 8 de la mañana hasta las 4:30. Ahora tenemos un servicio por asuntos de pandemia hasta las 4 de la tarde y con un turno también prolongado en lo que es la jurisdicción permanente. Un defensor en el área recibe usuarios, familiares en el día, también tiene 5 y 6 expedientes. Casos, más o menos un promedio medio de 5 y 4 casos tiene un defensor como promedio en esta jurisdicción. Okay. Cuando Alberto Binder, que fue uno de los pioneros, ¿verdad?, en escribir acerca del proceso penal, él establece varias fases del proceso. Por ejemplo, está la etapa preparatoria, intermedia, del juicio, etcétera. ¿En cuáles etapas ustedes se enfocan más? ¿En la de preparatoria, en la intermedia o en la del juicio o en el de la apelación? Sí, así como tú has establecido el maestro Alberto Binder, argentino, en ese libro que tú citas sobre lo que es la introducción al proceso penal, al derecho procesal penal, establece y la ley establece cuáles son las etapas. Ahora bien, el defensor o el abogado interviene en cualquier tipo de etapa. Todas las etapas son importantes, son todas importantes. Ahora bien, dentro de la etapa es como si, yo digo como un edificio, hablamos como si fuera un edificio, establezco las etapas, o también como un estudiante que no tenga una base, pasa trabajo. Un estudiante que no tenga una base académica, un bachiller que llega a la universidad, si no tiene la idoneidad correcta, va a pasar trabajo. Entonces, la etapa más crucial y que es la etapa inicial del proceso, tanto para lo que es el Ministerio Público, también para la defensa o la parte civil, porque en esa etapa se define, y independientemente que la etapa más larga del proceso es la etapa recursiva, pero por asunto de la pena, es la más, pero la más, con excepción, la etapa más larga es la etapa de preparatoria, porque los recursos están sujetos a plazo, igual que el juicio, igual que aunque todo está sujeto a plazo, pero son plazos más breves, el juicio y la etapa intermedia, la audiencia preliminar, pero en esa etapa de investigación, etapa preparatoria, que debe ambas partes estar en contacto
para fines, ya que es un procedimiento democrático. Esa es la etapa esencial del proceso. O sea, cuando, como decía al inicio, un proceso que tenga una zapata no con una fortaleza, un estudiante que tenga carencia académica, entonces cualquiera de la parte, sea el Ministerio Público o la defensa, va a tener dificultades. Por eso muchas veces cuando ya somos apoderados de un caso, porque el defensor público interviene en cualquier, o cualquier abogado puede intervenir en cualquier etapa del proceso y ha sido trabajado por otras personas, puede realmente tener ciertas dificultades. Porque como dice la Corte Interamericana en una sentencia muy interesante, en la Sarano Torres versus El Salvador, que establece que no solamente el derecho de defensa no se garantiza con la presencia de un abogado. Oye, eso no se garantiza porque muchas veces cree que porque un abogado esté al lado de un defensor, al lado de un imputado o al lado de la víctima, va a garantizar que esa persona sean garantizados sus derechos. Okay. ¿Ustedes hacen trabajo también de investigación? Por ejemplo, se trasladan hacia los recintos penitenciarios, aunque ahora están restringidos por el asunto de la pandemia, pero antes, ¿usted sí lo hacía? Pero la virtualidad nos ha salvado, ha salvado en sentido, porque hemos tenido que sobrevivir con la pandemia y buscar los mecanismos para que el servicio se pueda establecer. Es una parte también de la función del defensor público. O sea, el defensor público visita porque tenemos que hacer teoría de caso, conversar, hacer entrevistas, conversar, qué trabajo, nosotros defendemos derechos. O sea, en la vista defendemos derechos. También contamos con una unidad de investigación que nos da soporte a los defensores públicos para elaborar lo que es la teoría de caso, una teoría de caso. Okay. Entonces, podríamos decir que en la teoría del caso ustedes hacen como un inicio o una planificación. Claro que sí, porque ya cuando va a juicio, el juicio como yo lo definiría, el juicio es como si fuera una película, o sea que todos estamos detrás de cámara, todos llevamos una planificación hacia dónde vamos, o sea, hacia dónde vamos. Entonces en esa teoría de casos que cuenta de 3 elementos esenciales, lo que es la parte narrativa, el aspecto normativo y los elementos de prueba, aunque no se le exija por la presunción de inocencia al defensor público de que proponga elementos de prueba, pero sí tiene que contar con lo que es una teoría de casos, que es lo que le da el norte hacia dónde va. Correcto. Por ejemplo, cuando las personas van, vamos a poner un caso específico a su despacho, ahí usted tiene el contacto con las partes y con o sea, si está en prisión, usted hace todo lo necesario para entonces usted ver cómo usted hace los contactos con él. ¿Por qué es necesario antes de una audiencia, el juez, ustedes le solicitan al juez que deseamos conversar con su imputado? Sí. O sea, ¿cuál es Es que es un derecho fundamental, de que una persona es detenida por cualquier tipo de causa, como establece el 95 del Código Procesal Penal, como establece la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Humanos, la Convención en su artículo 8, es un derecho esencial, y la misma Corte, como intérprete de la Convención, y también que los derechos humanos en el bloque de constitucionalidad, o sea, ese derecho de una entrevista sola, o sea, para informar, la persona tiene derecho, un catálogo de derechos, de que no se ha presentado en los medios de comunicación, de que la persona se comunique con un familiar, el contacto, que se le pueda una llamada telefónica, o sea, y contactar con esa persona, porque eso garantiza, eso va conforme con lo que es el mismo derecho de defensa, porque imagínate, una persona que se encuentra detenida y la entrevista inicial sea en presencia de las personas que esté ahí, quizás no va a manifestar verdaderamente, ni se va a sentir cómodo con eso. Entonces esa parte de esa garantía, eso es parte del debido proceso, en todas las etapas del proceso, y por eso hacemos visitas carcelarias para ese aspecto, también en la medida de cohesión, también, y cuando anteriormente, por asunto de pandemia, pero cuando hacemos las visitas destacamentales,
también cuando detectamos, ahora bien, el imputado tiene su opción, o sea, tiene elección, porque también nosotros no entramos como defensor de manera principal, sino que en vista del artículo 111, el imputado tiene una elección de abogado. Él elige, porque él es el protagonista de su proceso. Exacto. Entonces, cuando el imputado tiene elección de abogado, él puede elegir un abogado de la Defensoría y un abogado privado. Okay. O sea, él puede tener esa... o los dos al mismo tiempo. Ok, muy interesante tu pregunta. El imputado tiene elección, sea un defensor particular, como comúnmente se conoce, abogado privado, o un defensor público, porque el defensor público interviene, no importa la causa, o sea, a veces no es una causa económica, a veces hay personas que no solamente por los recursos, sino porque se han enterado que la defensa hace su servicio, hace su servicio. Entonces, pero no se puede llevar una defensa compartida. O sea, si usted elige defensor público, es defensor público. Si es privado. Inmediatamente interviene un abogado privado, inmediatamente desapodera a la Defensoría Pública. Sí. Déjeme decirle algo, bueno, que nunca se lo he dicho, pero yo se lo decía aquí en cama. El licenciado Espertín no hemos visto en juicio, yo como Ministerio Público y usted como Defensa Técnica, y con una recia formación académica. Cuando usted llegaba, yo dije, bueno, déjeme buscar algunos libros para yo ponerme al tanto, porque el hombre viene acabando. A veces, cuando uno está en los juicios, cuando hay un acta de interrogatorio que la hace el Ministerio Público, siempre acarrea como a duda, porque en esa etapa, el defensor no estar presente, y a veces el acta no se llena como manda la ley. Por ejemplo, no se puede hacer las preguntas que sean capciosas, subjetivas, etc. ¿Qué opinión usted le merece si el acta la llena el Ministerio Público en la etapa preparatoria y la oferta como una prueba ante la etapa del juicio? Generalmente yo digo que los derechos de las personas, los derechos fundamentales, se garantiza cuando se materializa. Y el juzgador debe prevalecer de garantizar que esos derechos sean realmente, porque quien le da vida a los derechos, independientemente que es un proceso adversarial, el proceso penal, le da vida es el juez cuando ve esa situación. Ahora bien, la norma establece que una impugnación o una prueba ilegal, toda prueba contraria a la norma, como establece el 26, la propia Constitución, que es la primera norma que debemos primeramente mencionar, se debe de pedir la nulidad. Y eso viene no solamente en el aspecto de un asunto, hay que entender cuál es el aspecto central de ese núcleo de ese derecho. Porque yo siempre digo, y quizás otras personas, hay varios autores, pero lo que es la confesión se asimila a lo que es la confesión se asimila prácticamente a lo que es un maltrato a un ciudadano. Entonces, cuando una persona no está clara en ese momento por asuntos de nerviosismo, o quizás particularmente, y que el Ministerio Público no tiene fe pública, y una persona incurre, quizás por muchísimas razones, porque sea inocente o culpable, muchísimas razones, a veces usted hasta para proteger a otro ciudadano, usted mismo se incrimina. Entonces, siempre es bueno, por eso esos derechos, aunque el Ministerio Público debe de decirlo, usted tiene derecho a esto, y que la persona lo entienda en un lenguaje claro, palmario, porque a veces hablamos un lenguaje muy rebuscado y el usuario del sistema no entiende que verdaderamente cuál es el núcleo de sus derechos. O sea, tenemos muchísimas dudas, incluso la figura del defensor público se confunde muchas veces con lo que es el abogado del Estado, con el mismo defensor del pueblo, y la gente, yo entiendo que en el aspecto educativo hemos ido evolucionando, pero se ven todos estos órganos, que las personas conozcan lo que es la Constitución. O sea, eso debe establecerse en el plan educativo. Así es. Profesor, nosotros queremos preguntarles lo siguiente, aprovechando de su vasta experiencia. Por ejemplo, hay situaciones que no en todos los escenarios son iguales. Por ejemplo, como usted lo acaba de explicar en cuanto a la confesión,
Si un imputado admite los hechos ante el Ministerio Público, tiene una connotación. Ahora, si él admite los hechos ante el juez, tiene otra connotación, pero yo digo acá, pero que son la misma admisión. Entonces, hay uno que le da la credibilidad y hay otros que no le dan la credibilidad. ¿Qué opinión usted le merece en ese sentido? La confesión ante el Ministerio Público y la confesión ante el juez o los jueces. Recuerda que hay principios del juicio o del proceso, los principios de oralidad, contradicción y mediación. Ahora bien, nosotros defendemos derechos, no impunidad. Okay. O sea, nosotros los defensores o cualquier abogado, el aspecto ético, porque eso es un aspecto esencial, defendemos derechos. O sea, porque muchas veces hay personas que han cometido sus hechos y la gente a veces con lo que se llama, lo que es el populismo penal, espera 30 o que sea, ahora mismo se está hablando de un código penal, de un nuevo código penal. Entonces, nosotros lo que buscamos es que esa persona le explicamos, porque es como en medicina, o sea, que usted tiene que hacer un consentimiento informado. Y ese principio de confidencialidad que está protegido por la normativa, el artículo 196 del Código Procesal Penal, de que hay debe existir esa confidencialidad. Y relevar secreto también es un delito, una sanción para lo que es el abogado en diferentes órdenes. Entonces, en ese aspecto, ya si él decide, porque el caso del protagonista, usted asesora, estas son las consecuencias, estas están circunstancias, entonces usted asesora. Ya si él decide como protagonista de su caso, ya entonces, pero frente al juez, para ir aterrizando ya la pregunta, tiene el valor, porque el juez que va a valorar ese medio de prueba, a valorar esa prueba, con otra en conjunto, ciertamente, porque no solamente porque en ese aspecto eso es un tema, o sea, sobre lo que es la valoración de la prueba. Y hay varias doctrinas con relación a ese aspecto que dicen que el imputado no es un medio de prueba, pero en algunos momentos se constituye un medio de prueba. Pero eso es un tema y discusiones que tiene muy interesante. Sí. Inclusive, cuando yo estaba en el tercer colegiado, si mal no recuerdo, la confesión del imputado tenía que ser corroborada con otras pruebas. Perfecto. Entonces ahí surte como una prueba firme. O sea, que ella per se no surte como una prueba para condenar al individuo. Perfecto. Por ejemplo, te puede poner una violación sexual, de que el imputado, porque quizás porque el aspecto cognitivo del ser humano puede hacer que no esté funcionando de forma correcta y el imputado lo acusa de violación de una niña, para decirlo así, de una niña, y el certificado médico diga que no hay defloración, que no hay nada. El imputado dice que en su aspecto, un aspecto imaginativo, en su percepción, dice que realizó tal cosa. Que realizó tal cosa, profesor, y el certificado dice que no está. Entonces, ¿cómo un juez podría condenar a ese ciudadano en esas circunstancias? Así es. Y quizás también los familiares que le ejercen alguna presión. Mira, si tú no te admites los hechos, yo lo que voy a hacer entonces es que te voy a matar o te voy a matar a tu familia, qué sé yo. Es que la conducta humana es bastante amplia, es bastante amplia, por eso hay nuevos delitos, hay nuevas circunstancias, porque la mente, y cada vez que por eso la tecnología, ya tenemos los delitos cibernéticos y va evolucionando, o sea, nada se para. Profesor, después de las pausas, vamos a dejar esta preguntita en el aire. ¿Cuál es la diferencia que existe entonces entre lo que es el defensor del pueblo y el defensor público? Por esto lo vamos a ver después de unos consejos comerciales. Por algo vendremos más. ¿Usted quiere una comida especial?
Aldapa. ¿Usted quiere el mejor trago del país? Aldapa. Salir de este calor, salir de todo lo que es este clima agobiante en la ciudad. Visite Aldapa en Los Montones, San José de las Matas. Aldapa tiene una atención especial, lo mejor, no solo de Santiago, sino del país. Aldapa, con un chef especial, con una atención personalizada. Aldapa, en Los Montones arriba, San José de las Matas. No deje de visitar lo mejor del país. Aldapa. En Telecontacto queremos estar más cerca de ti. Descarga nuestra aplicación en Android y iPhone. Telecontacto, la nueva era de la televisión. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Quizás lo más importante a la hora de usted hacer una construcción es saber dónde comprar esos materiales. Ferretería La Fuente tiene plomería, herrería, todo lo que usted necesita. ¿Y qué es lo mejor? El precio, el ahorro del bolsillo. Pero hay otro asunto que a mí me interesa de Ferretería La Fuente, y es la atención personalizada. Yo me siento mal cuando voy a un negocio y parece ser que usted es el propietario y el cliente, donde nadie le pone atención. Aquí, inmediatamente una persona dándole opiniones, sugerencias, acompañándolo. Y luego el descuento. Y si quiere más descuento, a la derecha está el administrador, Jonathan, para hacerle otro descuento. Bien, continuando con la interesantísima entrevista a cargo del profesor Luis Espertín, hicimos una pregunta antes de irnos a la pausa, y es: ¿cuál es la diferencia que existe entre lo que es el defensor del pueblo y el defensor público? Sí, una pregunta muy interesante, porque decía, anteriormente establecía de que confunden al defensor público con el defensor del pueblo. Pero paradójicamente, el defensor del pueblo es funciona como un órgano constitucional. Pero Okay. en el aspecto, la paradoja es que para ser defensor del pueblo, la norma no exige que sea abogado. Aunque lo que han sido defensor, recientemente se hizo una elección, y la primera defensora del pueblo, Zoila, era abogada, pero la ley no impide de que, sino que tenga ciertos conocimientos. Entonces la diferencia en cuanto a las funciones es que el defensor del pueblo es una figura que está para salvaguardar los derechos de las personas y los derechos fundamentales, y en contra del Estado, o sea, que vulneren derechos de las personas, del Estado y derechos colectivos.
También el aspecto normativo, el defensor del pueblo nace con lo que es del aspecto de derecho comparado, pero la ley 1901, aunque el primer defensor fue elegido en el 2013, o sea, posteriormente. Ahora bien, el defensor público, aparte de que es elegido ya en el aspecto de su elección, el defensor es elegido por el Senado y tiene un periodo de 6 años el defensor del pueblo. Ahora bien, el defensor público, el proceso de elección es totalmente diferente. O sea, mientras tenga un buen desempeño en sus funciones, puede durar toda la vida siendo defensor público. Y se le exige en un aspecto más académico, como decía, no tiene que ser abogado, el defensor del pueblo, el defensor público, independientemente de que es abogado, tiene que someterse a un concurso de oposición y a una formación, y también se le exige una formación continua. Ok. ¿Quiénes nombran entonces a los defensores públicos? El defensor público es nombrado por el Consejo de la Defensa Pública. Anteriormente lo nombraba, porque en el inicio la defensa pública pertenecía a lo que era el Poder Judicial y lo nombraba el Pleno del Poder Judicial. Pero ahora, a partir de esa separación, porque era un plan piloto, la ley establecía un tiempo, la ley 277, un tiempo para estar en ese asunto, lo nombra el Consejo del Poder Judicial. Aunque algo contradictorio, que quien preside el Consejo del Poder Judicial es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Okay. Una preguntita que me surge, y es con relación a la capacitación. Ustedes tienen una escuela, por ejemplo, si mal no recuerdo, que es la Escuela Nacional de la Judicatura, sí, donde forman también, o sea, donde le dan la formación académica, pero que también ahí le dan la formación académica a los jueces. Sí, es la propia ley, porque nosotros nacimos dentro del brazo del Poder Judicial, porque es una institución pequeña. Nacimos dentro del brazo de lo que es el Poder Judicial, y la propia ley dice que la Escuela Nacional de la Judicatura forma lo que es defensores públicos y forma a los jueces. O sea, tenemos esa duda, incluso hay programas que se hacen, ha habido programas que se hacen mixtos entre, por ejemplo, el programa de la promoción en la que yo estuve, 2008-2009, la promoción era mixta de jueces y defensores, y la única diferencia, o sea, que nos dividían, eran cuando los jueces iban a dar su clase civil y laboral, pero lo que era la teoría del delito, derecho constitucional, todos estábamos juntos en aula. Yo tengo buenos compañeros que son jueces. Sí. Profesor, quisiera aprovechar su vasta experiencia, y mire que nos hemos visto, sí, y nunca, pero aquí entonces sí, ya... Pero siempre el saludo ha sido con mucho cariño. Así es, con mucho respeto, profesor. Profesor, ¿qué opinión usted le merece? Por ejemplo, yo siempre he abogado que para uno ser juez tiene que tener ciertas experiencias dentro de lo que es el área de la Policía Nacional, dentro de lo que es el área del Ministerio Público, dentro de lo que es el área también de la Defensoría Pública, y luego entonces poder optar por ser juez. Porque muchas veces, si uno no conoce cada partícula, a veces como que no hay ese equilibrio, o sea, esa balanza. ¿Qué opinión usted le merece, profesor? Desde mi punto de vista, el juez debe ser un conocedor de la vida. Incluso en otros países optan de que sean personas ya de cierta edad que han pasado por muchísimas experiencias, porque realmente aplicarían de una óptica quizás hasta más social, más real, y que tengan ya su vida resuelta en muchos aspectos. Entonces, he compartido con algunos amigos internacionales, jueces y docentes, y también es la misma percepción, o sea, que el juez debe ser una persona ya que va con vasta experiencia, tanto de la vida como también de los aspectos internos en el área jurídica que usted ha señalado. Sí. Profesor, ¿qué significa entonces lo que es la lealtad procesal? Válgale el pleonasmo, ante el proceso. Sí. Bueno, la lealtad está establecida, o sea, en el Código Procesal Penal, establece que cuando uno de los litigantes, cualquiera de los litigantes, una lealtad para establecer es una conducta no indebida en el proceso. Una conducta no indebida podría ser también de
de ocultamiento. ¿No? Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, un Ministerio Público que no quiera entregar las pruebas. Eso podría ser una de las etapas procesales, poniendo una verbigracia en ese aspecto. Sí. Ahora Bueno, bien, ¿qué podamos decir de la etapa procesal y sancionar? Porque muchas veces se habla que el juez tiene esa facultad, pero hay un principio de separación de funciones. Y en el aspecto de que un juez en una audiencia no puede declarar a una persona y decirle, no, usted, una etapa procesal, hay un derecho de defensa que se active inmediatamente y hay que darle el plazo que usted se pueda defender. O sea, había muchos casos de personas que han sido en la misma audiencia, han sido sancionados por el juez y esa sentencia inmediatamente es una sentencia que tiene su nulidad y sus vicios. El derecho que no se ha garantizado un debido proceso y que establece el 69, que en toda acción disciplinaria o penal o administrativa tiene la persona que se acorde al debido proceso. Entonces debe tener esa formulación de cargo que desde la resolución 1920, que es una resolución muy importante, que habla varios conceptos y términos jurídicos, que es importante darle siempre, verificar, que han pasado ya casi 18 años de esa resolución de la Suprema Corte de Justicia, debe existir siempre ese derecho de defensa y ese debido proceso. A nadie le puede una sanción, como ha pasado en casos, que he visto la experiencia en eso, que ha sido sancionado, y no se le ha garantizado a ese abogado o a cualquiera de los litigantes, sea fiscal, parte civil o defensa. Había un mito en la sociedad anteriormente con relación a los defensores públicos. Por ejemplo, cuando una persona apoderaba a un defensor público, como que no tenía como la certeza o la seguridad como que lo iba a hacer bien. Y preferían a veces, optaban por un defensor privado, por un abogado privado. Pero luego, en la práctica, a través de los juicios y como ustedes litigan, la gente como que se fueron apoderando y se fueron como enamorando, si esa es la palabra, de los defensores técnicos públicos, porque el derecho, al ejercer el día a día, ustedes son los que más conocen en cuanto a las leyes, porque ejercen lo que es el día a día. O sea, la litigación se va fortaleciendo a través del tiempo. La práctica es el maestro, como exacto, dice, sí. como dice. Entonces ya se ha visto en la práctica que la gente le tiene más confianza a los defensores públicos, porque han visto, ¿verdad?, la gallardía, la preparación académica de cada uno de sus miembros. ¿Qué opinión usted le merece, profesor? Mira, hay también buenos litigantes particulares. Buenos litigantes, lo que pasa es que la justicia es cara. La justicia es cara. Y la diferencia era que antes existían lo que era el abogado de oficio, que era un estudiante que salía de la... Porque es una de las diferencias de un abogado particular y un defensor público. O sea, no solamente la gratuidad. Y con esto que voy a decir, no quiero decir que los abogados, porque en algún momento nosotros somos abogados. Claro. En un momento quiero decir, porque hay muchos abogados que son estrellas, porque dice que en el mar andamos, en el somos y en el mar muchísimas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema, el defensor, el abogado de oficio anteriormente, esa figura de abogado de oficio era ese estudiante que se ha graduado, incluso hasta amigo de un juez, de un magistrado, y el juez le decía, bueno, vamos a darte un cargo para que tú te vayas desarrollando, te vamos a nombrar el mismo juez antes de la modificación que hemos hablado anteriormente de la ley 277, 2004, lo nombraba y era la persona que no tenía esa preparación, esa idoneidad, porque para ser defensor público, primero hay que ser abogado, eso es lo primero. Entonces cualquier persona que tenga el S4 puede ejercer, que es el asunto, pero ahora bien, hay un elemento esencial que es el elemento de la formación. O sea, se somete a un concurso de oposición y también tiene que tiene varias etapas ese concurso. Tiene también entonces que someterse a la Escuela Nacional de Judicatura, que también debe aprobar la Escuela Nacional de Judicatura, porque si no aprueba la Escuela Nacional también, como han pasado en muchísimas promociones, esa persona es excluido del programa. Entonces también tiene esa formación continua, y era lo que decía, no quiero decir con esto, con dando la publicidad, pero también hay buenos abogados particulares que se han preparado, que tienen también una alta experiencia, pero cualquier persona, eso lo elige, como le decía, la elección que tiene la persona, si elige defensa o elige cosas. No solamente el aspecto de gratuidad, sino ese elemento.
Ok. Profesor, vamos a preguntarle también, con relación, cuando un imputado elige a uno, o bueno, podría en un caso estar más de un defensor como abogado del imputado. Bueno, solamente de un defensor, no necesariamente tiene que haber varios, porque todos están preparados, los preparan para que pueda, es idóneo, cada defensor para cada caso. Allí existe un asunto de depuración que tiene una especialidad en delito electrónico, en lavado de activos, o sea que cada quien, independientemente de que tenga una formación holística, también hay casos que por la personalidad se le asigna, porque hay un proceso de asignación, porque como te digo, la personalidad es el sello, no somos, todo el mundo no es igual, cada quien tiene su sello particular y esa parte se hace. Ahora bien, a veces de forma colaborativa, va a depender la magnitud del caso, circunstancias, de forma de colaboración de un compañero, pero no se asigna directamente 2 defensores para un caso. Okay. ¿Cuántos abogados puede tener un imputado? Bueno, el artículo me parece el 114 del Código Procesal Penal habla de que un imputado puede tener máximo 3, independientemente de los asesores que puedan participar, pero de manera principal solamente el código. Eso por asunto de economía procesal, porque imagínense un juicio con 10 abogados, por una cosa, y dándole un tiempo, duraría muchísimo tiempo. Y el proceso penal lo que busca celeridad, pero garantizando los derechos fundamentales de la persona. Y por eso se restringe, como dice el 74, ese núcleo, 74, sobre la limitación de los derechos. Esa limitación se hace con esa finalidad, con la finalidad de que el proceso no se vuelva caótico. Yo he visto en la práctica, cuando ustedes están litigando, que por ejemplo, si ustedes hacen o van a renunciar del proceso, si estamos en la fase del juicio, ustedes lo expresan ante el juez. Entonces, el juez le pide opinión al Ministerio Público, que si opina, o sea, que cuál es su opinión. Generalmente uno no soporta porque ya son... Lo que pasa es que todavía quedan raíces de muchísimas cosas. Yo critico muchas cosas del proceso, quedan raíces. Por ejemplo, cuando van a dar una sentencia, el juez le dice al imputado párese y si estamos igual a la víctima, no le dice párese porque la sentencia va a ser para ambos. Sí. Y usted en el proceso queda raíces. Entonces, el desapoderamiento hay 2 formas. Desapoderar, pero es una facultad, porque el imputado hasta por etapa puede cambiar de abogado 2 veces. O sea, por etapa puede cambiar 2 veces. Eso se hizo con la modificación de la ley 1015. Y el imputado puede desapoderar al defensor público con un formulario que hay en la institución, va y firma, da su consentimiento de que va a apoderar un abogado privado, porque él es el que elige, como decimos, él elige su abogado de elección. Al juez, porque también para que quede constancia en el acta de la audiencia, entonces se hace manifestaciones para que el juez, como vaya a decidir, esa audiencia se va a aplazar, el juez tome y le haga la advertencia al imputado sobre su derecho, porque si ya el imputado ha cambiado en esa etapa, por ejemplo, la etapa de juicio ha cambiado ya, va para el segundo abogado, se puede decir, mire, ya usted ha cambiado, va para el segundo, si usted cambia a otro, ya entonces, ya el juez le puede imponer si usted va por un defensor público. Porque a veces para un retardo, una táctica, o qué sé yo, cualquier circunstancia, porque las circunstancias pueden ser diversas. Así. Profesor, ¿qué opinión usted le merece, por ejemplo, quizás un abogado privado o defensor público le toma el tiempo para llegar a la audiencia y está convocado para la audiencia, valga el pleonasmo, y resulta que se decreta lo que es el abandono del abogado? Él podría entonces hacer como un recurso de oposición fuera de audiencia, explicando que... Sí, perfecto, las circunstancias puede darse. Ahora bien, si ya el abogado explica las circunstancias y se explica, argumenta, como dice Altiencia, maestro Altiencia, en su libro de argumentación jurídica, le da un respaldo de prueba, porque usted no puede decir, por ejemplo, a mucha gente ahora que a todo el mundo le da el COVID, me siento mal porque tengo el COVID. Recuerdo una audiencia que estaba el día pasado en Mao, esa fue una audiencia que tuve que ir a Mao, porque la Defensoría se inhibió, y el propio Ministerio Público decía en su alegato, con un testigo que ya estaba conducido, de que el sentía los síntomas de COVID, pero, o sea, que
que sentido común cuando usted no tiene un respaldo que diga que mande el médico legista, que diga esto y que certifique que pueda, que esa persona vaya y asiste, y ya cuando la conducencia lo que habla es la fuerza. O sea, usted va y lo busca por la fuerza, porque ya son un testigo que no ha querido asistir a audiencia. Entonces, en esos tipos de casos, el abogado lo que tiene que dar su sustento, y el juez, si el juez ve que tiene su respaldo, tiene que, de nuevo, porque ya si se le declaró el abandono, ese abogado no puede asistir. O sea, ya ese no puede asistir en ninguna de las etapas, porque ya se le declaró el abandono. Profesor, hablando acerca de lo que es la virtualidad de los procesos, ¿qué opinión usted le merece? ¿Usted está de acuerdo o no? ¿Cuál es su parecer al respecto? La virtualidad tiene su ventaja y su desventaja. Por ejemplo, hay en etapas que la virtualidad es buena. Por ejemplo, en lo que es la corte, mi experiencia, la corte, como lo que se sustenta son los recursos y los jueces, aunque hay algunos casos particulares, en la corte es evidente que la virtualidad se puede dar. También la virtualidad salvó que la justicia no se quedara estancada. Porque imagínense que mucha gente que estaba, aunque fue el proceso, se fue aprendiendo, porque incluso la misma plataforma TIN, que es la que se utiliza, esa plataforma tuvo también que ir evolucionando para poder adaptarlo a lo que es estos procesos judiciales. Entonces, tanto el aspecto de la digitalización de lo que es la justicia es un aspecto muy importante y de manera más rápida y se puede quizás hasta exigir más cuando una persona deposita una documentación y no le dan respuestas rápidas. Ya usted por ahí puede hacer un pronto despacho, inmediatamente el funcionario que no actúa está en tutela de juicio su conducta y su no accionar. Porque lo que se busca en la justicia es que la justicia sea rápida. La modernización de la justicia con la reforma judicial lo que busca es que los procesos no duran tanto tiempo. Aunque en el camino hay procesos que han durado, pero habían procesos que duraban muchísimos años. Así es. Usted sabe que a veces hubo críticas con relación a que muchos togados entendían o entienden que se vulnera o que se viola lo que es el principio de inmediatez. O sea, que el juicio tiene que ser con la presencia ininterrumpida de todas las partes. Estamos de acuerdo. Por ejemplo, o sea, te decía en la etapa en la recursiva, pero lo que es, por ejemplo, un juicio donde el juez no solamente tiene que ver el lenguaje verbal, sino también el lenguaje no verbal de la persona, para ver si esa persona verdaderamente en ese interrogatorio está mintiendo, y hay principios realmente en un juicio que no podrían con la misma, porque la cámara, el asunto podría que la persona tenga hasta un papel lo que vaya a decir por ahí de pantalla, y se ven muchísimas cosas que se pueden establecer. Por ahí, como dije, hay en etapas, por ejemplo, en medida de cohesión, o sea, hay etapas que es muy cuesta arriba que sea de forma virtual. Pero también había un aspecto que la gente, porque también un aspecto, hay muchas de mercadeo, o sea, a veces habían abogados que si, o escuchaba de usuarios, de personas que si no ven al abogado, que se sienten, o sea, quizás hasta un aspecto de abogados privados particulares, que las personas, por un trabajo. Lo que pasa es que debemos adaptarnos a la nueva forma, pero sí, con el aspecto de la corte estoy de acuerdo, pero no en los juicios, ni cosas, pero cada caso particular, porque hay casos más sencillos. Escúchame, ya en la parte final, ya me hicieron señas ya de que ya se agotó el tiempo. ¿Qué exhortación usted le otorga o le da a esos estudiantes que están en la fase de término, a los abogados en sentido general y a la comunidad que nos está observando en estos precisos instantes? Yo siempre digo que la vida es diversa, es dulce, sencilla, agradable, como dice un tío mío que siempre lo cito. Siempre la lectura, conocer, dialogar, porque el abogado que no investiga para todo el tiempo, pero hay que investigar y que el conocimiento sea significativo y competitivo, porque usted no solamente que usted se sepa todas las normas, sino que usted también, ese conocimiento que usted está adquiriendo, sea en la universidad, lo que sea, usted lo ponga en la práctica. Y lo que decía, como decía Sócrates, hay que practicar, porque si usted ara y no siembra, entonces no corre. Entonces la exhortación final que yo le doy a la comunidad jurídica, a los estudiantes y compañeros y colegas,
es que se dediquen siempre a la formación, a la lectura, y siempre hay algo que mejorar. Nunca uno lo sabe todo, aunque todo está escrito, como decía mi papá, que también era abogado, decía que todo está más que saber buscar. El derecho está todo escrito y lo que sabemos ir a buscar. Sí. Muy bien, señores, agradecido por la brillante exposición de nuestro invitado Luis Espertín, profesor en la Escuela Nacional de la Judicatura y especialista también en lo que es el área procesal penal y penal. Muy agradecido, lo vamos a invitar para una próxima entrega, porque quedaron temas también que no se desarrolló por la falta de tiempo. Pues bien, señores, no hay tiempo para más. Que Papá Dios me le cuide y nos vemos en una próxima entrega. Bye bye.